Bueno, la clase B corresponde a trasplante, ya sea de órganos sólidos, vascularizados o de trasplante de médula ósea. Probablemente ya hayan visto el video de Euge, que es el primero que deberían ver. Ella va a hablar sobre trasplante de órganos sólidos. Y yo, bueno, en este video voy a hablar de qué manera evitar esos rechazos de los que Euge va a hablar en su video, de rechazo por vía directa, indirecta, que van a generar el rechazo agudo, hiperagudo, crónico. Y en otro video voy a hablar sobre el trasplante de médula ósea o, ahora mejor dicho, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Así que bueno, esto nuevamente, como les digo siempre, es una guía para que se ordenen y tengan todos los conceptos en la cabeza que tienen que saber sobre cada tema. Así que bueno, les presento la hojita de hoy. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema. A ver. Ustedes habrán visto ya en el video de Euge los distintos tipos de vías por el cual se va a producir el rechazo. ¿Y en qué momento se va a producir el rechazo? Si es agudo, o sea, más reciente, o si es crónico, es decir, luego de un par de meses. Y el rechazo hiperagudo, bueno, que es el que es más instantáneo, que es hasta la primera semana, que este es el que decimos que ya no se ve mucho. Esto pasa así por todas las técnicas que tenemos y todos los procedimientos que tenemos hoy en día para poder predecir el nivel de rechazo que un sistema inmune de un paciente va a generar en contra del órgano que le vamos a trasplantar. Entonces, en esta clase les voy a presentar de qué manera se puede evitar o prevenir esos tipos de rechazo. Lo primero y básico que hay que hacer ante un paciente que necesita un trasplante es obviamente tomarle una muestra de sangre y ver qué tipo de sangre es, si es A positivo, si es A negativo, si es B positivo, B negativo, AB positivo o negativo. Y eso es tipificar, en palabras más oficiales, tipificar la compatibilidad del sistema ABO y RH. Es decir, si es A, si es B, si es AB. O si es RH positivo o negativo. Entonces se establece el grupo sanguíneo. Obviamente un paciente que tiene sangre A positivo va a tener que recibir un órgano de un paciente que tenga el mismo tipo sanguíneo. Y esto es para evitar, como evitamos para las transfusiones sanguíneas, que haya un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2, donde se van a formar complejos inmunes sobre las superficies celulares, que estos son conceptos que vimos en la clase anterior. Acá es lo mismo para los órganos. Recordemos que cuando trasplantamos órganos no es únicamente el órgano, sino que también van los vasos sanguíneos que irrigan a estos órganos, que se van a unir con los vasos sanguíneos del receptor. Así que en este caso puede llegar a haber glóbulos rojos del paciente que va a donar, es decir, de la persona que va a donar, no paciente. Y bueno, esto tiene que ver mucho también con la expresión de proteínas en las células del donante. Bueno, esto es una de las primeras cosas y muy básicas. Otra cosa, algo que les voy a decir es que, como lo escribí acá en azul, hay algunos tipos de trasplantes. Puede ser mucho el hepático. La falla hepática tiene una mortalidad muy muy alta. Podría obviarse, por así decirse, la compatibilidad del sistema sanguíneo en estos casos, pero bueno, no pasa siempre. Esto es en caso de gravedad, donde el paciente, si no se le hace trasplante, se muere. Así que en este caso se puede obviar la compatibilidad del grupo sanguíneo. Y hay un par de técnicas de desensibilización que se le hacen al paciente antes y después de ponerle el hígado, en este caso, que disminuye esta incompatibilidad, perdón, me cuesta esa palabra, ante el hígado por tener otro grupo sanguíneo. Pero bueno, eso ya es meternos mucho en especialidad. Sepan que se busca el grupo sanguíneo y que en algunos casos donde peligra mucho la vida del paciente, que si no se lo ponemos igual se muere, puede, obviarse el tema del grupo sanguíneo. Lo que no puede obviarse es tipificar las moléculas HLA. Estos HLA van a codificar para proteínas que van a estar expresadas en las células, como les dibujé acá. Y como vimos en el primer parcial, el HLA tipo A y B corresponden a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1.
Y el HLA-DR, y después estaba el de Q y el de S, corresponden al CMH2. Bueno, en los pacientes se va a tipificar se van a tipificar el HLA-A, el B y el DR. Hay un montón de variantes de estas proteínas, no es que tenemos un solo tipo y todos tenemos el mismo. Hay tanta variedad, como ya lo vimos en la clase de CMH, que existen millones y millones y millones de variedades entre nosotros, por lo cual tenemos que ver cuáles son estas proteínas, digamos, qué patrón de proteína HLA, B y DR tenemos en nuestras células para tratar de que el donante que nos va a dar el órgano, si nos ponemos como nosotros receptores de este trasplante, tenga más o menos las mismas proteínas y de esta forma nosotros no generar anticuerpos en contra de esas proteínas y rechazar el órgano. Entonces, resumiendo, tipificar estas moléculas de HLA, HLA-A, B y DR. Es decir, sería una mezcla entre CMH1 y CMH2. Hay varias técnicas, no me voy a meter con el tema de las técnicas. Nunca vi preguntas sobre estas técnicas, no estoy hablando del seminario de técnicas de segundo parcial, que fue la primera clase, sino en este caso de estas técnicas moleculares y serológicas. Pero está muy bueno y es muy interesante saberlo, así que les voy a dejar después un archivo, que igual ya lo deben tener, que es uno que escribió el profesor y doctor Chuluyan. Están todas las técnicas ahí explicadas y se puede entender muy bien, la verdad. Yo las leí ayer, no lo teníamos antes y es bastante entendible, es muy fácil. Así que bueno, les voy a dejar ese archivo si las leen. Pero lo importante es que se busca el patrón, como yo puse acá, el patrón de esas proteínas, que varían todos y se trata de, digamos, generar un perfil de esa persona que tiene este grupo sanguíneo, este tipo de moléculas HLA, HLB y HLA-DR en su superficie celular. Se genera una lista y así cuando haya un donante se busca lo mismo en ese donante y se ve si es compatible con alguna de las personas que está en la lista. Obviamente nunca va a coincidir el 100%, depende el trasplante, se buscan distintas coincidencias, pero bueno, eso ya es más, como dije antes, de especialista. Yo no tengo mucha idea sobre esto, pero sí sé que depende el tipo de órgano, depende la coincidencia que necesitamos con lo que es moléculas HLA y el sistema sanguíneo. Por ejemplo, para trasplante de médula ósea sé que se necesita una compatibilidad del 100%. Y así con los distintos órganos. Una vez que se tipifica estos datos en el paciente, hay que buscar que el paciente no tenga o ver si tiene anticuerpos contra HLA de distintas poblaciones. Nosotros cuando tenemos contactos con otros tipos sanguíneos, ya sean mujeres al haber estado embarazadas, que generan anticuerpos contra esas proteínas desconocidas del bebé, del feto en el momento del parto, o si nosotros hemos hecho transfusiones sanguíneas, también estaríamos recibiendo moléculas de HLA que no son propias, entonces estaríamos generando anticuerpos contra esas moléculas de HLA. Y lo mismo, bueno, obviamente si tuvimos trasplantes previos, hay algunas infecciones que por mecanismos de mimetismo molecular generan anticuerpos contra distintos microorganismos que van a atacar también moléculas de HLA. Bueno, mismo en relaciones sexuales también podrían llegar a formarse anticuerpos, obviamente en el caso de que haya lesiones, ¿no? Y haya contacto sanguíneo. Esto nos generaría a nosotros anticuerpos contra HLA de la población. ¿En esto qué pasa? En el caso de necesitar un trasplante, vamos a recibir proteínas en estas células HLA que no son propias. Si nosotros tenemos anticuerpos, estaríamos rechazando estas proteínas. Entonces, se hace la técnica esta que se llama crossed match o presentación cruzada, donde básicamente se van a buscar estos anticuerpos anti-HLA en el suero del paciente, es decir, en el suero de la persona que va a recibir el órgano. Entonces, acá yo les dibujé, el suero del paciente se pone, digamos, en la mezcla con linfocitos del donante, es decir, la persona que va a donar el órgano. ¿Por qué estos linfocitos? Porque tienen en su superficie las proteínas de HLA, es decir, estas HLA o CMH,
en su superficie y veríamos si el suero del paciente ataca a los linfocitos o no ataca a los linfocitos. Algo que no sé si lo puse después, pero si el paciente, el donante, mejor dicho, el que va a donar, está vivo, es una persona viva que va a donar, no sé, un riñón, un pedazo de hígado, lo que sea, se toma la muestra de la sangre. Ahora, si es material cadavérico, una persona que ya está fallecida, se tomaría del vaso o de los ganglios linfáticos, la muestra de linfocitos. Acá lo que hay que ver es si atacan o no atacan estos linfocitos. Si el paciente tiene anticuerpos, va a atacar a estos linfocitos. Entonces estaríamos ante la presencia de un paciente sensibilizado. Es decir, está sensibilizado porque tiene anticuerpos. Y si no los atacan, no tienen anticuerpos. ¿Qué es mejor? Obviamente que no tenga. Pero nunca es blanco y negro, no es tiene o no tiene. Yo casi los puse de manera esquemática, pero ustedes sepan que no es tiene o no tiene. Si el paciente no tiene o tiene poca cantidad de anticuerpos, podría estar apto para recibir un órgano. Ahora, si el paciente tiene mucha cantidad de anticuerpos, aumenta las probabilidades de rechazo. Esto se va a medir con un índice. A ver, yo acá les conté de qué consta el crossmatch. ¿Qué se hace? Hay dos tipos de crossmatch. O sea, esto mismo se hace en dos situaciones. Se hace en una primera situación y en una segunda situación. En una primera situación, crossmatch contra panel. Es decir, esto mismo que yo les conté, el suero del paciente con los linfocitos, se hace pero con esos antígenos HLA que son más comunes en la población. O sea, esto ya científicamente se sabe qué tipo de HLA-A, HLA-B y HLA-DR son más comunes en lo que es la población, ya sea nacional o a nivel mundial, y se enfrenta al paciente con esos antígenos de HLA. Si el paciente reacciona mucho o reacciona poco, nos va a indicar si hay aumentado el riesgo de que el paciente genere rechazo. Y esto es el índice PRA. Entonces, cuanto más PRA tenga el paciente, significa que reconoce a más HLA, que son los de la población, ¿no? Reconoce más cantidad de HLA. Entonces, este trasplante va a ser difícil, porque significa que tiene anticuerpos para los HLA más prevalentes. ¿Esto significa que el paciente que tiene un PRA aumentado no va a recibir órganos? No, no significa que no va a recibir órganos. Significa que va a ser mucho más difícil encontrar un órgano ante el cual este paciente no reaccione. Porque si tiene anticuerpos contra los HLA que más predominan en la población, anda a encontrar un órgano que tenga HLA que no predominan tanto o que este paciente no genera anticuerpos para reaccionar. Entonces es mucho más difícil encontrar un órgano. Ahora, cuando hay un órgano y se encuentra, no sé, un accidente, fallece alguien, ¿no? Se hace un estudio genético donde se evalúa el tipo de proteínas HLA que tiene esta persona. Y ahí se fijan en la lista de trasplantes, de los que están, ¿no?, en la lista de espera de trasplante. Se fijan qué tipo de HLA tiene y según esto, HLA, decimos, bueno, esta persona tiene este tipo de HLA. A ver la lista de los que están esperando trasplantes. El PRA de la persona 1, ¿contra cuántos reacciona, digamos? ¿Contra cuántos HLA de la persona fallecida reacciona? A ver, la persona que está en el puesto número 2, ¿contra cuántos reacciona? Y así se ve quién reacciona más y quién reacciona menos. Bueno, igual me fui un poco porque esto ya sería contradonante. Así que, bueno, quiero que quede bien claro el contrapanel. Se busca anticuerpos contra los HLA que más predominan. Ahora, una vez que ya se tiene este índice PRA, una vez que ya hay donante, se hace lo mismo pero contra la persona que va a donar el órgano, ya sea vivo, ya sea muerto, como les expliqué recién. Se hace lo mismo, suero, linfocitos, acá les aclaré que son tanto T o B del donante, y se fija cuánto reaccionan. Si hay anticuerpos que elisan más del 20% de las células, este trasplante queda contraindicado, digamos, no se hace y el órgano iría para otro paciente, porque significaría que este paciente va a reaccionar y va a generar un rechazo. No sé si me quedó decirles algo. Ah, sí. El suero que se usa del donante
cuando se hace contradonante, se usa el suero de la persona que lo va a recibir, obviamente. Se usa el suero actual, es decir, del día donde se conoce que hay un órgano posible para esta persona, y se usa el suero que dio el PRA más alto. Este paciente, el paciente que necesita un trasplante, no se hace un solo cross-match contra panel. Se hace varios a lo largo de los años. Supongamos que es uno por año, o uno cada 6 meses. Esta persona no sabe cuándo va a recibir el órgano. Entonces, se hace uno contra panel. Y le da un índice PRA de 15%. Otra vez se hace después de 6 meses y le da un índice PRA de 20%. O sea que adquirió anticuerpos contra HLA. Cuando llega un posible órgano para ponerle a este paciente, se le hace que es el contradonante, contra ese órgano en específico, no contra toda la población. Y se usa el suero actual y el suero histórico, es decir, el suero que se usó en contrapanel que dio el PRA más alto, porque es el que tenía más cantidad de anticuerpos. Bueno, si da positivo, es decir, si hay 20% de lisis o más, se rechaza, se va para otro paciente, y si da negativo, y todo esto indica que, bueno, tiene compatibilidad, HLA, tiene la compatibilidad en grupo sanguíneo, no tiene anticuerpos o tiene pocos anticuerpos, o otra posibilidad es que tenga anticuerpos HLA, que tenga un PRA de 20%, pero se fija en la avidez, es decir, estos anticuerpos, ¿qué tanto van a atacar al órgano? Mucho, poco. Con todo esto se decide si a un paciente darle o no darle el órgano. ¿Y esto para qué es? Para evitar el rechazo hiperagudo, que es el que se da en la primera semana, que Euge les va a contar en el otro video. Hiperagudo. Ahora, acá yo les escribí sobre el paciente sensibilizado, que es aquel que tiene anticuerpos contra los HLA. Y esto, bueno, como les dije antes, se puede generar, esos anticuerpos se pueden generar en embarazo, en transfusiones, trasplantes. Significa que tienen titular de anticuerpos y aumenta el riesgo de rechazo. En estos pacientes lo que se puede hacer es un proceso de desensibilización, es decir, sacarle la mayor cantidad de anticuerpos que tengan sangre, ¿no? En los anticuerpos que se encontraron acá. Y se hace con estas técnicas. Plasmaféresis, bueno, se pone el paciente en un aparato, se conecta unos tubos a los vasos sanguíneos como si fuera una diálisis y se filtra esa sangre. Se filtra y el aparato, digamos, se quedaría con los anticuerpos que queremos sacar. Y la sangre retorna a los vasos sanguíneos. Es como un circuito, obviamente, el paciente no se queda sin sangre. Es un circuito que lleva la sangre a este aparato, se filtra lo que se quiere sacar, en este caso anticuerpos, y bueno, la sangre vuelve sin estos anticuerpos. Hay peligro de que se sigan generando anticuerpos, porque bueno, sí, sacamos los anticuerpos que había en sangre, pero si se generan más, para esto está una droga que se llama rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que va a atacar, digamos, se va a unir al CD20 de los linfocitos B. Entonces, si ponemos un fármaco que va contra los linfocitos B, estos digamos, no van a generar anticuerpos, porque esta droga los va a pausar, digamos. Entonces, ya sacamos anticuerpos, acá sacamos los anticuerpos y también paramos, digamos, a las células que los producen. Otra cosa que se puede hacer, pero es muy raro, yo se las cuento para que sepan de qué se trata, es una esplenectomía, es decir, quitar el vaso. Es muy raro que se haga una esplenectomía para hacer un trasplante. Es que le está sacando un órgano para ponerle otro, obviamente más importante, pero la esplenectomía trae muchas consecuencias. La esplenectomía es sacar el vaso. Entonces, si en el vaso se depuran los complejos inmunes, se depuran los complejos que tienen anticuerpos con bacterias, tendríamos muchas infecciones en un paciente. Imagínense encima que este paciente va a estar inmunosuprimido, les voy a contar, pero bueno, no es muy buena esta manera, ¿no? Y algo que se usa mucho también es administrar inmunoglobulinas con una inyección intravenosa que van a, digamos, eliminar a estos anticuerpos. Nada, son distintas formas de sacarle los anticuerpos a los pacientes para que deje de estar sensibilizado y tratar de que tenga una tasa de rechazo menor, digamos. Obviamente siempre es mejor que tenga pocos anticuerpos o que no tenga. Bueno, por último, una vez que al paciente ya se le hizo trasplante de órgano,
y ya tiene su nuevo hígado, su nuevo riñón o el órgano que se les ocurra, se le va a hacer un tratamiento inmunosupresor. Todos los pacientes trasplantados están inmunosuprimidos, absolutamente todos. Porque por más que se hagan estas digamos, pruebas para evitar el rechazo hiperagudo, esto no evita el rechazo agudo o el crónico. El rechazo agudo y crónico también les va a hablar Euge, son los que se dan posteriormente al trasplante, pero se van a prevenir con este tipo de tratamientos. Se le dan drogas al paciente que van a disminuir a 0 o casi 0 su sistema inmune para que éste no ataque al órgano. Siempre va a haber rechazo agudo o crónico en el caso de no usar un tratamiento inmunosupresor, porque esas células, ya no me quiero meter, me estoy pasando casi a contarles, de eso hablaré Euge, así no se hace muy largo tampoco el mío. Pero bueno, esas células van a generar igual actividad contra el órgano. Así que se previene con este tratamiento. Primero, un tratamiento inicial donde se induce la disminución de los linfocitos y de las células del sistema inmune. Y esto previene el rechazo agudo, la etapa inicial, que es bajar rápido todo el sistema inmune. Así, cuando se coloca el órgano, estos no van a generar el rechazo. Y después se dan otras drogas, que son en la etapa de mantenimiento, que una vez que ya hicimos la inducción, ya una vez que ya bajamos el sistema inmune, se mantiene este sistema inmune apagado. Y esto es para prevenir a largo plazo el rechazo crónico. Si un paciente está con tratamiento inmunosupresor durante 3 años y de repente se cansó y piensa, no me va a pasar nada, dejo de tomar los corticoides, por ejemplo, va a haber rechazo crónico. Es decir, estás dejando de suprimir el sistema inmune, que va a aumentar y que va a atacar al órgano que te pusiste hace 5 años atrás, porque sigue siendo desconocido. Entonces, nada, sepan esto, sepan que trasplantar un órgano no es tan fácil. El rechazo no es algo leve, o sea, muchas veces hasta se pierde totalmente el órgano, se necesita un nuevo trasplante, pero el tema es que como ya se hizo un trasplante, ya generó anticuerpos. No le van a dar otro órgano, o es muy raro que le den otro órgano a un paciente que ya recibió trasplante y ya generó rechazo. Porque como ustedes saben, los órganos no son fáciles de conseguir. Y obviamente lo que es el comité de los que deciden a quiénes darle los órganos a través de todas estas técnicas, como que en la lista te baja un montón haber tenido un rechazo. Porque significa que tranquilamente puedes rechazar el otro órgano porque ya tuviste uno. Y este órgano prefiere darse a un paciente que aún no haya tenido el órgano, que no haya tenido rechazo, que tenga mejores condiciones para mantenerlo. Así que bueno, es bastante difícil conseguir y también es difícil mantenerlo. Más que nada porque, bueno, los órganos no duran para siempre. No sé ustedes si saben, depende del órgano, puede durar hasta 10 años como mucho. Yo a todo esto que les hablo, saquen lo que es el trasplante de córnea. El trasplante de córnea es totalmente aparte. Ahí ustedes saben que es un sitio inmunológicamente privilegiado, así que se puede hacer trasplante de córnea sin inmunosuprimir al paciente. Todo el resto de los órganos hay que inmunosuprimirlos y esto va a llevar a que tenga el sistema inmune en 0 y mucha probabilidad de infecciones. Así que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Son inmunosuprimidos. Al igual que un paciente con HIV, cuando hablamos de un paciente con HIV también es inmunodeprimido, pero bueno, esto es por la enfermedad, no es inducido. Y nada, les digo esto para que ustedes sepan que un paciente trasplantado no tiene sistema inmune normal. Es decir, si yo les pregunto qué tipo de vacunas le van a dar a este paciente, ustedes tendrían que responderme inactivas. Nunca una persona trasplantada que ustedes vean que está totalmente bien de salud, no le van a dar una vacuna atenuada, porque está inmunodeprimido. Bueno, acá les voy a señalar de estas drogas. Esta diapositiva que ustedes la habrán visto, son todas esas. Se induce con drogas que depletan el sistema inmune y con drogas que no depletan, pero que lo, digamos, disminuyen sin depletar la célula, es decir, sin eliminarla. Y después drogas para mantenerlas, corticoides, inhibidores de calcineurina, inhibidores de mTOR. Todas estas drogas ustedes lo van a ver en la materia de farmacología 2. No es de esta clase ni de esta materia que ustedes sepan los mecanismos de acción, pero también está bueno, si lo quieren leer, está en la guía que les voy a subir.
Bueno, se me hizo un poco largo este video, lo voy a cortar acá. Esto es cómo evitar el rechazo del órgano de manera, cómo evitar el rechazo hiperagudo, el agudo y el crónico. ¿Sí? Bueno, dejo este video y voy a subirles el de trasplante de médula ósea. Si queda alguna duda sobre esto, me escriben en los comentarios y, lean lo que escribió el doctor Churuyán, que está súper completo. Yo me basé en eso para hacer la clase, además de las diapositivas. Y está súper, súper completo. Están todas las técnicas, están los mecanismos de acción de los fármacos, que yo de estas cosas no hablé. No es de esta materia, pero si ustedes quieren aprenderlo y saberlo, es muy interesante.